¿Qué hay? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Te lo explico y vamos a intentar contar y vamos a intentar explicar lo que va a ser la verdadera noticia del día, que no es que el rey Juan Carlos ya esté en España, haya dormido en España, ha dormido en España, el rey Juan Carlos ha dormido en San Xenxo, donde va a participar en las regatas, se lo va a pasar en grande estos días. No, esa no es la noticia del día, la noticia del día es que hoy el Congreso vota y aprueba la reforma de la ley del solo sí es sí, que por otra parte ha sido bastante polémica. De hecho, ha sido tan polémica que se va a aprobar sin el apoyo del gobierno. El PSOE va a votar una cosa, el partido de Unidas Podemos, la coalición de Unidas Podemos, va a votar otra completamente diferente, otra radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque el PSOE ha ido a lo suyo y se ha olvidado de Unidas Podemos. Es bastante curioso, pero el PSOE se ha olvidado del partido que sacó la ley, con el que no ha llegado a acuerdo. Ha llegado a acuerdo a cambio con sus compañeros del Partido Popular. Hay una alianza del bipartidismo para sacar adelante esta reforma, muy criticada por Unidas Podemos porque dicen que es volver al Código Penal anterior. Y volver al Código Penal anterior supone volver al Código Penal que llevó a la manada no es abuso, es violación, que llevó a una condena que fue una gran polémica, que llevó una condena que fue por muchos considerada como una vergüenza, una condena irrisoria, una condena demasiado suave. Pues hoy parece que podemos volver a eso, porque vamos a intentar explicar el tema de las penas, que el tema de las penas es lo fundamental en esta nueva reforma. Mirad, agresión sin acceso carnal estaba en 1 a 4 años, se va a mantener así con esta reforma del solo sí es sí, pero a lo que antes era agresión sin acceso carnal y agravada con violencia, que estaba de 2 a 8 años, ahora se unen muchos subtipos. Se une el subtipo de agresión sin acceso carnal, pero con violencia de 1 a 5 años, agravada sin violencia, que va a ser ese subtipo que va a estar en 2 a 8 años, y agravada con violencia, que va a estar de 5 a 10 años. Se empiezan a subir un poco las penas máximas, se va a poder condenar hasta 10 años de prisión en estos casos, cuando no haya acceso carnal. Cuando haya acceso carnal, la reforma mantiene los 4 a 12 años. Mantiene los 4 a 12 años, que ya estaba aprobado con la ley del solo sí es sí, pero nuevamente vuelve a unir varios subtipos, porque no va a ser lo mismo que sea con violencia, que será de 6 a 12 años, no va a ser lo mismo que sea agravada sin violencia de 7 a 15 años, y no va a ser lo mismo que sea agravada con violencia, que era lo que estaba de 7 a 15 años y ahora va a pasar a estar de 12 a 15 años. Todo esto es un lío, básicamente. Básicamente lo que hace el Partido Socialista es: vamos a empezar a crear subtipos. Antes que hubiera violencia, que hubiera intimidación, era un agravante, ahora va a ser un subtipo. ¿Esto qué conlleva? Que ahora los jueces van a tener que afinar mucho más la puntería para meter a las víctimas y a los, mejor dicho, a los condenados en un subtipo u otro, porque que estén, por ejemplo, en agravada sin violencia no va a ser lo mismo que estén solo con violencia, que son 3 años de diferencia de la pena máxima. ¿Esto qué significa? Que volvemos básicamente al Código Penal anterior, donde todo depende de la mirada del juez. No hay unas penas que eran mucho más amplias, mucho más con unas horquillas que lo abarcaban todo y que permitían poder condenar a la pena máxima en casi todos los casos. Esto quiere decir que va a ser todo mucho más abstracto y va a ser sobre todo mucho más subjetivo. Y este es un problema. Esto a Unidas Podemos no le gusta. Por cierto, esa importancia que se le da a si ha habido violencia o ha habido intimidación, Unidas Podemos dice que es quitarle la importancia a lo que es verdaderamente importante, que es solo sí es sí, el consentimiento. Ojo con esto, porque es el punto que más ha peleado Unidas Podemos, en toda esta reforma del solo sí es sí, y que al final no se ha llegado a un acuerdo. El PSOE dice que la importancia del consentimiento se sigue manteniendo. Pero claro, antes, cuando teníamos penas mucho más amplias y que abarcaban todos los supuestos, porque todo pasaba a ser agresión sexual, antes se dividía en abuso y agresión. Ahora todo era agresión sexual. Todo lo que fuera decir no era agresión sexual ya. Pues bien,
Con esto tenemos un problema, que es que ahora lo importante va a ser, hubo violencia, hubo intimidación, ya no solo si se dijo que sí o que no, sino hubo violencia, hubo intimidación. Esto es lo que a Unidas Podemos no le gusta de esta nueva ley. Y este es un punto fundamental. Unidas Podemos está en un momento de choque contra el Partido Socialista bastante fuerte. Hoy se va a escenificar lo que se lleva viendo desde hace un tiempo, que es una crisis implícita en el gobierno por el tema de la ley del solo sí es sí, que hoy va a estallar por los aires. De hecho, ya empezó a estallar ayer. Ayer hubo manifestaciones frente a la sede del Ministerio de Justicia, del PSOE, que es el que está llevando toda esta reforma del solo sí es sí, es el ministerio encargado de todo este tema. Bueno, pues ayer hubo protestas con presencia de dirigentes de Podemos. Cuidado, con presencia de dirigentes del Ministerio de Igualdad, que fueron a respaldar a las feministas concentradas allí. Así que estamos en un momento de choque fundamental. Y ese choque se va a escenificar hoy con el Partido Socialista y el Partido Popular aliándose en el Congreso. Ojo, hoy el PSOE va a dejar abandonado a Unidas Podemos y a sus socios de izquierda para irse con el Partido Popular. Esta va a ser una decisión que va a traer coletazos muy importantes. Esto con lo que tenemos ahora. ¿Qué puede pasar en el futuro? Mira, lo que advierte Unidas Podemos es que vamos a volver a la misma situación que ya estaba siendo un problema antes. Es decir, que no vamos a conseguir ni siquiera arreglar el tema de las penas y además vamos a volver a... ¿Era abuso? ¿Era violación? ¿Hubo violencia? Bueno, es que si hubo violencia, es que si la víctima no puso violencia, pues fue una de las cosas que pasó con La Manada. Con una víctima que estaba claramente en shock, que no podía defenderse. Se llegó a decir, bueno, es que como no puso propia defensa, es que como no se defendió, no hubo violencia. Porque no se defendió, entonces era todo... Pues volvemos a eso. Volvemos a... Si hubo una clara violencia porque la víctima se defendió, habrá más pena. Si la víctima no podía defenderse, habrá menos pena. Eso es lo que no le gusta a Igualdad. Eso es lo que Igualdad advierte. Con el riesgo de seguir con las rebajas de condenas que nadie nos promete que no vayan a dejar de estar, y con el riesgo de unir a todo eso, además, pues un problema bastante grave. El de hubo violencia, no hubo violencia. Vamos a ver qué sucede porque lo que suceda va a ser gravísimo, sin duda alguna. Lo que sucede puede ser gravísimo. O, como dice el PSOE, puede que también ocurra eso, como dice el PSOE, que no, esta ley va a ser la mejor, esta ley ya es la definitiva, no os preocupéis, ya estamos en todo, ya estamos con todo, ya esto ya no va a volver a pasar, esto ha sido un error, ya ahora lo vamos a solucionar y ya va a estar perfecto. Eso es lo que promete el PSOE. Vamos a ver si se cumple también. Lo veo difícil, pero bueno. Por cierto, Pedro Sánchez e Irene Montero pidieron perdón por la ley. Pedro Sánchez pidió perdón por la ley. Irene Montero pidió perdón por cómo los jueces han aplicado la ley. Son diferencias, pero ambos pidieron perdón. Así que nada, vamos a ver qué ocurre. El debate durante todo el día, votación luego. Lo iremos contando en redes sociales. Suscríbete, activa notificaciones y nos vemos, gente. Chao, hasta luego.